ustedes. Como lo habíamos prometido, este es el estudio del capítulo número 2 del libro de Daniel, interpretando el sueño del rey Nabucodonosor. Vamos a desarrollar este tema en el capítulo número 2 y vamos a tocar varios puntos importantes. Entre ellos, la primera sección comprende una sección introductoria de cómo el rey tuvo esa visión en la noche. La segunda tiene que ver con el plan de Dios con respecto a las naciones gentiles y está desde el 2:1 y 7:28. Y la tercera, consciente al plan de Dios tocante a la nación de Israel. Las siguientes páginas van a ser dedicadas a la interpretación del sueño del rey Nabucodonosor. Y vamos a iniciar leyendo el capítulo número 2 de Daniel. En el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueños, y se perturbó su espíritu, y se le fue el sueño. Hizo llamar el rey a magos, astrólogos, encantadores y caldeos, para que le explicasen sus sueños. Vinieron pues y se presentaron delante del rey. Y el rey les dijo: He tenido un sueño, y mi espíritu se ha turbado por saber el sueño. Entonces hablaron los caldeos al rey en lengua aramea: Rey, para siempre vive. Di el sueño a tus siervos, y te mostraremos la interpretación. Respondió el rey y dijo a los caldeos: El asunto lo olvidé. Si no me mostráis el sueño y su interpretación, seréis hechos pedazos, y vuestras casas serán convertidas en muladares. Y si me mostrareis el sueño y su interpretación, recibiréis de mí dones y favores y gran honra. Decidme pues el sueño y su interpretación. Respondieron por segunda vez y dijeron: Diga el rey el sueño a sus siervos, y le mostraremos la interpretación. El rey respondió y dijo: Yo conozco ciertamente que vosotros ponéis dilaciones, porque veis que el asunto se me ha ido. Si no me mostráis el sueño, una sola sentencia hay para vosotros. Ciertamente preparáis respuesta mentirosa y perversa que decir delante de mí, entre tanto que pase el tiempo. Decidme pues el sueño, para que yo sepa que me podéis dar su interpretación. Los caldeos respondieron delante del rey y dijeron: No hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto del rey. Además de esto, ningún rey, príncipe ni señor preguntó cosa semejante a ningún mago, ni astrólogo, ni caldeo. Porque el asunto que el rey demanda es difícil, y no hay quien lo pueda declarar al rey, salvo los dioses, cuya morada no es con la carne. Por esto el rey, con ira y con gran enojo, mandó que matasen a todos los sabios de Babilonia. Y se publicó el edicto de que los sabios fueran llevados a la muerte, y buscaron a Daniel y a sus compañeros para matarlos. Entonces Daniel habló sabia y prudentemente a Arioc, capitán de la guardia del rey, que había salido para matar a los sabios de Babilonia. Habló y dijo a Arioc, capitán del rey: ¿Cuál es la causa de que este edicto se publique de parte del rey tan apresuradamente? Entonces Arioc hizo saber a Daniel lo que había. Y Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo y que él mostraría la interpretación al rey. Luego se fue Daniel a su casa, e hizo saber lo que había a Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros, para que pidiesen misericordias del Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia. Entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Y Daniel habló y dijo: Sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas, y con él mora la luz. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo, porque me has dado sabiduría y fuerza, y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. Después de esto fue Daniel a Arioc, al cual el rey había puesto para matar a los sabios de Babilonia, y le dijo así: No mates a los sabios de Babilonia, llévame a la presencia del rey, y yo le mostraré la interpretación. Entonces Arioc llevó prontamente a Daniel ante el rey, y le dijo así: He hallado un varón de los deportados de Judá, el cual dará al rey la interpretación. Respondió el rey y dijo a Daniel, al cual llamaban Belsasar: ¿Podrás tú hacerme conocer el sueño que vi y su interpretación? Daniel respondió delante del rey diciendo:
El misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir, y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. Y a mí me ha sido revelado este misterio, no porque en mí haya más sabiduría que en todos los vivientes, sino para que se dé a conocer al rey la interpretación, y para que entiendas los pensamientos de tu corazón. Tú, oh rey, veías, y he aquí una gran imagen. Esta imagen, que era muy grande, y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti, y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido, y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Este es el sueño. También la interpretación de él diremos en presencia del rey. Tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Y donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano, y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Y el cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido, mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre, de la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero, y fiel su interpretación. Entonces el rey Nabucodonosor se postró sobre su rostro y se humilló ante Daniel, y mandó que le ofreciesen presentes e incienso. El rey habló a Daniel y dijo, Ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de los reyes, y el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. Entonces el rey engrandeció a Daniel, y le dio muchos honores y grandes dones, y le hizo gobernador de toda la provincia de Babilonia, y jefe supremo de todos los sabios de Babilonia. Y Daniel solicitó del rey, y obtuvo que pusiera sobre los negocios de la provincia de Babilonia a Sadrach, Mesach y Abednego. Y Daniel estaba en la corte del rey. Primero vamos a ver esta parte, la parte introductoria. Dice el capítulo número 2, de que el rey Nabucodonosor tuvo un sueño. Al tener este sueño el rey, su espíritu se perturbó porque no solamente había tenido ese sueño, sino que ya lo había olvidado. Había visto algo que le iba a llamar la atención a él, de que que le había llamado la atención a él y que lo había puesto en una gran meditación. Tan grande era la meditación en la que él estaba, y la interrogante que este sueño le daba, primero porque lo había olvidado, y segundo porque sabía que no era un sueño común, sino que era un sueño muy grande, algo que venía con un mensaje de parte de Dios. En este caso él decía de parte de los dioses. Y cuando el rey se despierta, tiene el deseo
de que le den el sueño y que también le den la interpretación, y llama a los sabios. Y no solamente a los sabios, llamó a todo aquel que podía, magos, encantadores, sabios, astrólogos, para que le dijeran el sueño y también le mostraran la interpretación. Y cabe mencionar algo muy importante y muy fuerte en esta parte introductoria, y es que los mismos sabios, encantadores, adivinos, magos, astrólogos, no sabían qué era lo que le había sucedido al rey. Es más, ni siquiera sabían qué era lo que él había soñado, y lo que el rey les estaba demandando era algo que ningún rey antes de él había solicitado, ningún príncipe lo había solicitado a los sabios, que le dijeran cosas semejantes, que habían soñado algo y que después lo habían olvidado, y que le diera el sueño, y no solamente que le diera el sueño, sino que la interpretación. Y cuando el rey en el versículo número 1, cuando él tuvo el sueño, se perturbó en el espíritu y se le fue el sueño. El hombre estuvo tan agobiado por saber la interpretación de su sueño. El hombre estuvo tan agobiado por saber cuál era el mensaje de ese sueño, qué era lo que significaba, que él se le fue el sueño. O sea, perdió absolutamente el sueño, perdió el interés de conciliar el sueño. Quizá él, en desesperación, gritaba y mandó, dice en el versículo 2, que después de esto él mandó a llamar al rey a los magos, astrólogos, y preste atención, encantadores y caldeos, para que le explicasen los sueños. Vinieron pues y se presentaron delante del rey. Ellos se presentaron delante del rey, y el rey mismo les había mandado a llamar, porque eran las personas más prominentes, eran las personas más sabias, eran las personas que más conocían los asuntos de interpretación de sueños, de interpretación de visiones, de interpretación de asuntos que tenían que ver con el futuro. Y en este caso, el rey Nabucodonosor era la primera vez que tenía un sueño de esta magnitud. Y ellos se presentaron delante del rey. Ellos iban confiados a ver qué era lo que el rey demandaba de ellos y qué era lo que el rey había soñado. El rey mismo, el rey Nabucodonosor, que era el rey de reyes, el rey del imperio más grande que ha existido, que es Babilonia, los mandó a llamar para que le dijesen cuál era aquel asunto. Este rey Nabucodonosor miró en su sueño de noche algo que no se había mencionado anteriormente, algo que no había ocurrido en toda la historia y que se había perturbado. Si bien el sueño del faraón fue uno grande también, pero él no olvidó el sueño y se lo contó a José, y José le dio la interpretación, y tal cual la interpretación que dio José, así ocurrió. Pero en este caso era diferente, porque el rey Nabucodonosor había olvidado el asunto. El rey había olvidado el sueño, y él dice que él tenía primero el espíritu turbado. ¿Por qué tenía el espíritu turbado el rey? Porque el rey perfectamente sabía de que era algo o era un mensaje divino. Perfectamente él sabía de que eso no era un sueño vano, no era un sueño pequeño que él podía obviar y hacer un lado. Soñé cualquier cosa, soñé algo y un sueño es sin importancia. No, él sabía que el sueño que había tenido era algo tan grande, y más aún la incógnita de él cuando olvidó el sueño, cuando no sabía ni siquiera recordar detalle del sueño. Mandó a llamar a los sabios y se presentaron delante de él. Él les comentó de que el sueño se le había ido, de que su espíritu estaba perturbado dentro de él, en el versículo número 3. Entonces, y el versículo 4 dice: entonces hablaron los caldeos al rey en lengua aramea: Rey, para siempre vive. Di el sueño a tus siervos y te mostraremos la interpretación. Qué facilito. Era algo
que ellos estaban acostumbrados. Bueno, dinos y nosotros vamos a buscar, porque según la historia babilónica, ellos tenían un libro o ¿cómo le voy a decir? Un manual para la interpretación de los sueños. Y según lo que ellos habían aprendido de estos libros, iban a escuchar lo que el rey les decía, lo que el rey había soñado, y de esa manera ellos iban a interpretar palabra por palabra lo que el rey les iba a decir. Y ellos le dicen perfectamente y claramente, le dicen al rey: rey, di el sueño y nosotros te mostraremos su interpretación. Cabe notar de que estos sabios eran personas que eran bien preparadas. Eran muy preparadas, y no estarían delante del rey. No estarían en un imperio tan grande como Babilonia. Y cuando el rey en el versículo 5 les hace la prueba, o sea, les dice que él prácticamente olvidó el asunto. Mire lo que dice. Respondió el rey y dijo a los caldeos: el asunto lo olvidé. Si no me mostráis el sueño y su interpretación, seréis hechos pedazos y vuestras casas serán convertidas en muladares. Y en ese momento los sabios se ponen en estrecho, y entre todos, me imagino, se quedan viendo el uno al otro y no hallaban qué hacer, porque el rey prácticamente ya estaba dando el edicto de que o le daban el resultado de su sueño juntamente con el sueño, o el sueño juntamente con el resultado, o iban a ser muertos. Y no solo la muerte, sino que despedazados, y las casas de ellos totalmente convertidas en ruinas. Y la casa no era la edificación solamente, era juntamente sus familias. Estaba en juego la vida de sus familias y de ellos mismos, juntamente con las propiedades o los bienes adquiridos en el imperio de Babilonia. Y ellos se ponen a pensar y dicen: no hay de otra. Tenemos que decirle al rey. En el versículo 7 respondieron ellos. Respondieron por segunda vez y dijeron: diga el rey el sueño a sus siervos y le mostraremos la interpretación. Esto denota, uno, que ellos estaban preocupados por sus vidas, por su familia. Dos, de que ellos no tenían ni la más mínima idea de cómo mostrar un sueño olvidado. ¿Y por qué ellos se ponen de esta manera, preocupados? ¿Por qué ellos se ponen en una manera tan nerviosa y le dicen: rey, dinos el sueño y nosotros te mostraremos la interpretación? Solamente dinos, cuéntanos y nosotros te vamos a decir. Pero se les había olvidado que anteriormente el rey les dijo: el asunto lo olvidé. Y el rey lo había olvidado no por voluntad propia, no porque su cerebro le haya jugado una broma, sino porque el plan divino estaba preparando a aquel hombre que estaba olvidado entre los sabios. Porque si usted mira, aquí solo llamaron a los sabios, astrólogos, caldeos, pero entre ellos no estaba Daniel, Azarías, Misael y Ananías. No estaban los 4 varones que al principio se habían guardado y habían propuesto en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Estos varones no estaban entre ellos. Cuando estos hombres se dan cuenta de que no hay vuelta atrás, estos hombres se dan cuenta de que no pueden hacer nada, cuando estos hombres se dan cuenta de que no hay hombre, absolutamente hombre, en su conocimiento humano, de que pueda hacer cosas semejantes, de que pueda revelar cosas semejantes, le dicen al rey: dinos el sueño. Dinos el sueño y nosotros te vamos a mostrar su interpretación. Y el rey responde en el versículo número 8. El rey respondió y dijo: yo conozco ciertamente que vosotros ponéis dilaciones porque veis que el asunto se me ha ido. El rey sabía de que ellos estaban buscando una oportunidad
y posiblemente era una jugada bien planeada, de que cuando el rey les contara el sueño que había tenido, ellos podían interpretarlo a su manera. Y el rey ya los había conocido, quizá anteriormente ellos ya le habían hecho lo mismo al rey, quizá anteriormente ellos ya habían hablado con el rey y le habían mostrado, los sueños del rey de una manera bien táctica, de una manera técnica, porque ellos quizá tenían un manual, ya tenían un manual de cómo interpretar los sueños. Hoy miramos nosotros los encantadores, los magos, miramos cómo existe en los países latinos los sorteos. Existe, no sé si es de su conocimiento, existe la diaria, la Pega 3, la Loto, la etcétera, etcétera, etcétera. Y todo esto tiene un manual para interpretar los sueños y jugar conforme a lo que han soñado. Soñó con una tortuga, el número es tal. Soñó con una cabeza, el número es tal. Soñó con un carro, el número es tal. Soñó con una calavera, el número es tal. Ellos estaban acostumbrados a este tipo de sortilegios. Y ellos estaban ya al tanto de que cada cosa la podían unir una con otra. Y mientras el rey les contara el sueño, ellos podían perfectamente darles la interpretación técnica. Pero esto no venía de un sueño de la mente. Esto no venía de un sueño de su propio corazón. Este era un mensaje divino del Dios Todopoderoso, del único Dios, del Santo de Santos, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, y el Dios de Daniel, que estaba revelándole al rey Nabucodonosor algo extremadamente grande. Dice el versículo 9. Si no me mostráis el sueño, una sola sentencia hay para vosotros. Ciertamente preparáis respuesta mentirosa y perversa que decir delante de mí, entre tanto que pase el tiempo. Decidme pues el sueño para que yo sepa que me podéis dar su interpretación. Póngase a pensar por un momento de que Dios le está mostrando a Babilonia que los sabios no son sabios, que los astrólogos no son lo suficientemente poderosos o suficientemente entendedores como para interpretar este tipo de sueños. No los caldeos o aquellas personas que estaban en los asuntos del rey para mostrarle este tipo de cosas. Es más, eran los que aconsejaban al rey. Pónganse a pensar de que esto no era algo que un hombre común podía interpretar. Y por muchos manuales que hubieran tenido, por muchos libros que hubieran tenido para interpretar las señales o los sueños, no podían revelar un sueño olvidado, y mucho menos si no sabían qué sueño era, no sabían ellos qué interpretación darle. Daniel, por su parte, en el capítulo número 1, habla, recuerde el capítulo anterior, donde Dios le dio a Daniel entendimiento en todo sueño y visiones. Dios, el único Dios, había dado a Daniel interpretación de sueños. Pero Daniel estaba allá en su aposento. Mandaron a llamar a todos ellos y mire lo que dice el versículo 10 o el versículo 9, donde él les dice, entre tanto, en vez de estar hablando ahí y preguntándome, vayan diciéndome el sueño. Y después me dan su interpretación. Los caldeos respondieron delante del rey y dijeron, no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto del rey. Además de esto, ningún rey, príncipe ni señor preguntó cosa semejante a ningún mago, ni astrólogo, ni caldeo. Porque el asunto que el rey demanda es difícil, y no hay quien lo pueda declarar al rey, salvo los dioses, cuya morada no es con la carne. Para ellos los dioses. No había hombre, no existía hombre, y es verdad, donde dice la palabra de Dios, de que la sabiduría de los hombres es animal diabólica, terrenal. La sabiduría eterna, la que es del cielo, esta es la sabiduría que Dios puso en Daniel y sus
y sus amigos, sus compañeros. Es la sabiduría que Él pone en el que le teme y guarda sus mandamientos. Pero estos hombres ni temían a Dios ni le conocían. Y aunque lo hubieran conocido, no se rendían delante de Él. Pero el rey escuchaba las excusas de ellos. El rey miraba la incompetencia de ellos. El rey veía de que ellos eran incapaces de declararle el asunto. Y en su furor, Por esto el rey con ira y con gran enojo mandó que matasen a todos los sabios de Babilonia. entonces el rey dijo, aquí no hay más. Voy a dar un edicto. Y este edicto va a ser que voy a mandar a matar todo este montón de mentirosos, todo este montón de falsos que pretenden mostrar sabiduría cuando no tienen nada, cuando su sabiduría está basada en los libros o en esto y en lo otro, pero no conocen los asuntos que no tienen nada que ver con los libros, que no tienen nada que ver, porque entre ellos también estaban los sabios que servían en el templo de los dioses de Babilonia. Entre ellos estaban aquellos sacerdotes, aquellos hombres que servían en el altar de los dioses falsos de Babilonia. Y el rey pretendía de que ellos le dieran la interpretación del sueño, pero se topó con la respuesta incompetente de ellos de que no podían, de que no había hombre sobre la tierra que pudiera darle el asunto, que no podía darles la interpretación sin tener el sueño. Y lo importante, lo grande está por venir en los versículos más adelante. Se publicó el edicto. El rey no andaba bromeando. El rey tomó la decisión, lo habló con su boca y después mandó a publicar el edicto y lo selló con su anillo. Y se publicó el edicto de que los sabios fueran llevados a la muerte, y buscaron a Daniel y a sus compañeros para matarlos. Entonces Daniel habló sabia y prudentemente a Arioc, capitán de la guardia del rey, que había salido para matar a los sabios de Babilonia. Habló y dijo a Arioc, capitán del rey, ¿cuál es la causa de que este edicto se publique de parte del rey tan apresuradamente? Entonces Arioc hizo saber a Daniel lo que había. Y Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo y que él mostraría la interpretación al rey. El único hombre de entre todos. Imagínense que si Daniel pregunta que por qué se había tomado esta decisión tan apresurada, es porque Daniel no estaba entre los sabios del rey de Babilonia. Y dice Daniel, bueno, Arioc, dime qué es lo que sucede. Y Arioc lo llevó, que le contó lo que había. Esto es lo que sucede, Daniel. Escuche que le está diciendo la interpretación. No le está diciendo yo te voy a mostrar el sueño. Porque él sabía la interpretación de los sueños porque Dios ya se lo había dado anteriormente. Lo que no sabía era el sueño. Pero no se quedó con que no sabía el sueño, sino que se fue ante la presencia del Dios Todopoderoso, se postró delante de él y le pidió a Dios que le mostrara el sueño. Luego se fue Daniel a su casa, e hizo saber lo que había a Ananías, Misael y a Azarías, sus compañeros, para que pidiesen misericordias del Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia. Y este es el punto, y este es el centro de este mensaje, de que la interpretación divina no se hace en la carne, como dice la palabra del Señor, que para el hombre natural las palabras del Evangelio es locura, la palabra de Dios es locura, porque lo que de la palabra se ha de interpretar se tiene que hacer en el Espíritu. Y dice que Daniel se lo hizo saber a ellos y les dijo, vamos a rogar las misericordias del Dios de los cielos. Vamos a pedirle a Dios que nos provea el sueño y la interpretación. Entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Y Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes,
da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas, y con él mora la luz. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo, porque me has dado sabiduría y fuerza, y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. Después de esto fue Daniel a Arioc, al cual el rey había puesto para matar a los sabios de Babilonia, y le dijo así: No mates a los sabios de Babilonia, llévame a la presencia del rey, y yo le mostraré la interpretación. Entonces Arioc llevó prontamente a Daniel ante el rey, y le dijo así: He hallado un varón de los deportados de Judá, el cual dará al rey la interpretación. Respondió el rey y dijo a Daniel, al cual llamaban Belsasar: ¿Podrás tú hacerme conocer el sueño que vi y su interpretación? Daniel respondió delante del rey diciendo: El misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir, y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. No solamente le mostró Dios el sueño y la interpretación, también le mostró lo que aconteció antes de que este hombre estuviera dormido, antes de que este hombre quedara o cayera en su sueño. Dios le mostró los pensamientos incluso de este rey a Daniel, para que se conociera o para que se conozca aún de que el único grande, el único fuerte, el único excelso en sabiduría, en poder, en conocimiento, es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios todopoderoso que creó todas las cosas. Daniel no se quedó con la gloria. Daniel dijo: existe un Dios en los cielos, el cual da la revelación de lo que está sucediendo. Y a ti te lo mostró, le dice. Y a mí me ha sido revelado este misterio, no porque en mí haya más sabiduría que en todos los vivientes, sino para que se dé a conocer al rey la interpretación, y para que entiendas los pensamientos de tu corazón. Tú, oh rey, veías, y he aquí una gran imagen. Esta imagen, que era muy grande, y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti, y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido, y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Este es el sueño. También la interpretación de él diremos en presencia del rey. Tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Y donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano, y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Y por decir así, no ha existido, ni existirá humanamente hablando, un reino como el reino de Babilonia, un reino como el reino de Nabucodonosor, rey de Babilonia. ¿Por qué? Porque este hombre había tenido prácticamente el mundo conocido en ese entonces bajo su dominio, bajo su poder. Él era la cabeza de la estatua de oro, el reino de Babilonia, pero Daniel le dice: tú, oh rey, eres la cabeza de oro, el rey de Babilonia, que es Babilonia, el imperio babilónico. Bendito sea su nombre. Sigue diciendo: Y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Y el cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo.
Y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido, mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre, de la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero, y fiel su interpretación. Y aquí es donde vamos a ver, vamos a desmembrar la estatua del rey que miró el rey Nabucodonosor. Número 1, la cabeza de oro, como decíamos anteriormente. Babilonia. Cuando Nabopolassar, el papá de Nabucodonosor, reinaba, su reino se limitaba a lo que se conocía en aquel entonces como Babilonia, pero cuando viene y añade a Egipto, Siria, Israel y lo demás que era el imperio asirio, cuando viene y conquista al imperio asirio, entonces se convierte en esa cabeza de oro. Cuando Babilonia, por mano de Nabucodonosor, que era el capitán de los ejércitos de su padre, que era Nabopolassar, conquista estos reinos, entonces se convierte en el imperio más grande, el imperio que no ha tenido igual, no ha habido ni habrá, humanamente hablando, no habrá reino como el reino de Nabucodonosor, el cual alcanzó la gloria terrenal en su máximo fulgor, en su máxima expresión. Esta es la cabeza de oro. Cuando Nabucodonosor iba de conquista en conquista, acaparando reino tras reino y uniendo todo el mundo en ese entonces conocido al imperio babilónico, imperio que le había pertenecido a sus antepasados, imperio al cual había estado antes su padre Nabopolassar. Él lo llevó a la cúspide, convirtiendo el reino de Babilonia en la cabeza de oro. Y esta es la interpretación, le dice. Tú eres aquel reino, porque fue Nabucodonosor, y por mano del Dios viviente, por mano del Dios todopoderoso, cuando le prometió a Judá y lo iba a entregar a los reyes del norte, fue cuando Babilonia vino conquistando y peleó contra Judá y conquistó Judá y conquistó aún más allá de Judá, más al sur, y agarró el imperio asirio y se convirtió en el imperio más grande, porque no se va a levantar imperio más grande que el de Nabucodonosor, humanamente hablando, porque más adelante vamos a hablar del reino que es sempiterno, del reino que desmenuza todos los reinos y todos los imperios y que permanece para siempre. Él es la cabeza. Cuando Belsasar, el nieto de Nabucodonosor, comete el error de traer los utensilios del templo de Jerusalén, para beber con sus amigos, sus compañeros y en la fiesta que tenía en ese entonces, él cometió o aceleró este sueño, esta profecía de Daniel, cuando la escritura en la pared le dice: Mene, mene, tekel uparsin, tú has sido pesado en balanza y has sido hallado falso, y tu reino es entregado a los medos y a los persas. Entonces baja a la siguiente parte de la estatua, que es la parte del pecho y su abdomen, o la parte del pecho, que es el imperio medo persa. Los dos brazos, Medo
y persa. Aquí es donde miramos en Daniel capítulo 5, 25, que dice, la escritura que trazó es Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Esta es la interpretación del asunto. Mene, contó el Señor, tu reino ya ha puesto el fin. Tekel, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Tu reino ha sido roto, y era de hierro, de oro. Tu reino ha sido roto y dado a los medos persas. A los medos persas. Y estos medos persas era un imperio que también abarcó a los imperios que ya tenía Babilonia, pero no era de oro, era inferior, como le dijo Daniel a Nabucodonosor, que se levantaría un imperio, un reino inferior al tuyo. Recuerda que tú eres la cabeza, aquella cabeza de oro, pero se levantará un reino inferior al tuyo, que es representado por la plata. ¿Por qué representado por la plata? Porque la plata es inferior en valor, inferior al oro. Jeremías capítulo 25, 12 dice, cuando sean cumplidos los 70 años, castigaré al rey de Babilonia y a aquella nación por su maldad, ha dicho el Señor, y la tierra de los caldeos la convertiré en desiertos para siempre. Los medos persas se encargaron de esto. Y el versículo 39, y de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, y luego un tercer reino, y así le dijo, este imperio medo-persa estaba formado, mire, por grandes ejércitos, estaba formado históricamente por un ejército desarrollado en tácticas militares, desarrollado históricamente, movilizado por Artajerjes para su éxito y ataque contra Grecia, que es el reino que venía anteriormente. Los medos persas eran los reyes donde podemos ver Ciro, donde podemos ver al rey Darío, los medos y los persas. Cuando vamos a ver más adelante cómo ellos con un edicto de que ellos que era sellado, por ellos, no podía ser abrogado conforme a la ley de Media y Persia. Este reino conquistó también, y fue un reino grande, y fue un reino que llevó incluso más a la idolatría, más a la perdición a las naciones. Y aquí es donde se mantuvieron firmes los cuatro, Daniel y sus compañeros. Los historiadores, mire que los historiadores conmemoran al ejército persa, que tenían millones o más de 1 millón de soldados, que les tomaba un día entero para desfilar ante el trono del rey Artajerjes. O sea, el reino en el año 331 antes de Jesucristo, este joven llamado Alejandro el Magno, ¿recuerda? Este joven pues fue la famosa batalla obtuvo la famosa batalla de Arbela en el año 331. Y Alejandro el Grande ejecutó la venganza de los griegos contra los medos persas, que ya viene a convertirse en la otra parte, la parte de aquí del abdomen, la parte de bronce. Alejandro el Magno y batalló y peleó, luchó contra los medos y los persas y los venció. En Daniel capítulo 8, 20 dice, 20-21, en cuanto al carnero que viste, venían 2 cuernos, estos son los reyes de Media y de Persia, el macho cabrío es Grecia, representado por él, y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero de Media y Persia. El estómago, o esta parte del abdomen, que representa al rey, o a los reyes de Media y de Persia, el imperio griego, o el tercer imperio, que fue
revelado a Daniel en el sueño, que fue profetizado incluso por Daniel, en pocos años con Alejandro el Magno, Alejandro el Grande, que conquistó el mundo conocido desde ese entonces. Imagínense que fue desde el mar Mediterráneo hasta la India, y con tan solo 32,000 hombres. Según la historia, eran 32,000 hombres que fueron a esa batalla y conquistó. Por eso Daniel le dijo, se levantará otro rey inferior a ti. Y este dominará, dice, sobre toda la tierra. Dominará, será inferior a ti, pero dominará sobre toda la tierra. Bendito sea Dios. Entonces, la historia aún seguía caminando. Y el soberano Dios Todopoderoso iba dando cumplimiento a lo que había revelado a Daniel. Babilonia, Media y Persia, Grecia. Estos reinos fueron altamente poderosos. Grecia se conoció, el imperio griego se conoció por la sabiduría que ellos tenían, por la filosofía que ellos lograron adquirir, que aún en los colegios y universidades se sigue dando la filosofía, la mitología griega, las enseñanzas de la sabiduría griega, la poesía, etcétera. Un montón de cosas que los griegos o el imperio griego aportó en la historia y cultura mundial. Daniel 8:8, y el macho cabrillo se engrandeció sobremanera, pero estando en mayor fuerza, aquel cuerno fue quebrado, y en su lugar salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos. Los días más grandes del imperio de Grecia fueron en Egipto, en Siria, estos 2 países. En general, Seleuco Nicanor tomó para sí el norte del imperio, donde se hallaba Israel, mientras Ptolomeo, el otro rey, controlaba el reino del sur. Ambos reinos se disputaban la tierra de Israel. Ambos reinos se disputaban y peleaban por la tierra de Israel. El reino de Judá, el reino de Israel. Y este imperio griego, el cual alcanzó los límites del mundo conocido hasta entonces, y el que encontró el dominio en ese mundo conocido hasta entonces, también llegaría a su fin. Porque todos vemos la historia y cómo los grandes reyes babilonios, persas y medo-persas, y los reyes griegos conquistaban y hacían su voluntad y lograban acaparar prácticamente todo. Pero se le iba a terminar también a los griegos el reinado, el imperio que habían tenido. Y iba a ser por un reino aún inferior a ellos, pero sólido y fuerte, que es el que vamos a ver. Hay mucho por hablar, y realmente este es prácticamente una tilde de todo lo que esta revelación que Dios le dio a Nabucodonosor lleva para interpretar. Realmente es prácticamente 1 hora o más de 1 hora para interpretar cada imperio que se iba a levantar. 1 hora para interpretar, o más de 1 hora más bien, para interpretar a Babilonia, para interpretar a los medos persas, para interpretar a los griegos, para interpretar a los romanos y a los que están ahora. Las piernas de hierro del imperio romano, estos sometieron a los griegos, que fue el imperio romano, ¿eh? Y con la filosofía, la mitología, pasaron a la historia, tomando el dominio del mundo, no para sí, sino para el imperio romano. El imperio romano tomaría incluso la mitología griega, adoptó el imperio romano, que es las piernas de hierro, adoptó la sabiduría, la mitología, la historia, la filosofía del imperio griego,
a su imperio para ser no solamente el imperio más poderoso, sino un imperio firme. Por su fuerza, por su fuerza podemos ver que está bien representado por las piernas, por la fuerza y por lo firme en lo que estaba parado el imperio romano. El imperio romano, aunque fue uno de los imperios más letales, el ejército sin misericordia que cuando conquistaba, despedazaba, desmenuzaba todo, como dice el versículo 40, y el cuarto reino será fuerte como el hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, así desmenuzará y quebrantará todo. Incluso el imperio romano es el responsable de la destrucción del templo de Jerusalén, de haber expulsado a los judíos a los cuatro vientos. El imperio romano fue el que desmenuzó y, según la historia, quemó el templo de Jerusalén. Según la historia, incluso ellos mismos fueron los que crucificaron al Señor de gloria, a Jesucristo nuestro Señor. El imperio desmenuzó todo. El imperio romano se conocía por su fuerza. Donde sea que iban ellos y la marcha que ellos llevaban era una marcha que daba miedo. Cuando se lee o cuando se estudia el imperio romano, era un imperio sin misericordia. Era un imperio soberbio, un imperio altamente vanaglorioso, tanto así de que de ellos se levantaban emperadores que decían que ellos eran dioses, que decían que tenían que adorarlos a ellos. Estos reyes o estos emperadores romanos se encargaron de perseguir a los cristianos, de perseguir a los hijos de Dios por su fe en Jesucristo, y tanto así que fue más adelante cuando el Constantino, el padre de la iglesia, pero de la iglesia católica, adoptó al cristianismo como la religión del imperio, pero no el cristianismo real, no el cristianismo que había dejado el Señor Jesucristo, los apóstoles, no, el cristianismo acomodado en el concilio de Nicea conforme a sus propios deseos, poniendo en el concilio de Nicea sacerdotes no puestos y ordenados en santidad, sino que por cuello. Y formaron el concilio de Nicea y comenzaron una persecución en contra de los judíos, diciendo de que los judíos, y esta es la carta que incluso escribió este emperador, diciendo que los pérjuros judíos habían crucificado al Señor de gloria y que iban a cambiar, incluso cambiaron los tiempos, cambiaron la Pascua, por eso se celebra la Semana Santa diferente a la Pascua que se celebra en Israel y el pueblo judío. Cambiaron, es más, ellos pusieron, cuando en Israel se celebra Hanukkah en diciembre, ellos pusieron Navidad. Cambiaron el tiempo, Israel para septiembre, octubre, ellos tienen el inicio del año nuevo. El calendario solar o el calendario de los romanos inicia el 1 de enero. ¿Por qué ellos vinieron a cambiar todo esto? ¿Por qué el imperio romano fue tan, podemos decir, tan áspero, tan rudo? Porque era representado por el hierro y porque Dios lo había establecido así, de que este imperio romano iba a ser un imperio desalmado totalmente. No le importó lo santo, no le importó el templo de Jerusalén, aunque Dios mismo lo había entregado, pero ellos vinieron, se ensancharon, peor que los babilonios. El quinto reino es los pies de barro cocido, que es la unión, se caracteriza por la unión europea. Incluso se caracteriza por la unión, por las alianzas que se han manejado durante este tiempo. Recuerde que en 1948, según la alianza de estas naciones, donde se unía la ONU, la Unión de las Naciones Unidas, cuando decretan a Israel como un estado judío, un estado que podía retornar a su tierra natal, y dándoles Jerusalén como capital de Israel.
aunque en 1960 fue la batalla de los 6 días donde el imperio, donde el reino egipcio comenzó a pelear, o los árabes comenzaron a pelear contra Israel, perdiendo en la batalla de los 6 días. Israel toma a Jerusalén como capital de su país, de su estado. Y dice que los pies de barro cocido y hierro simbolizan a las naciones. En este caso la Unión Europea. Y en este caso también las Naciones Unidas o la Organización de las Naciones Unidas. ¿Y por qué resurge el Imperio Romano? Okay, nosotros miramos de que el Vaticano, que es el estado más pequeño de todo el mundo, el Vaticano aún sigue estando o teniendo señorío y teniendo dominio sobre las naciones del mundo. ¿De qué manera? Bueno, los países, según se tiene entendido, los países o los presidentes traen sus diezmos y los llevan al Vaticano. Roma sigue teniendo influencia sobre las naciones. Esta semana, este señor Jorge Bergoglio, el Papa de los católicos, estuvo en Irak, en medio de la tensión que se vive en Irak contra Irán, volviendo y cumpliendo la profecía que está en Isaías acerca de Edom, que se iba a unir con Babilonia. Recuerde que Babilonia estaba entre Irak e Irán. Allí estaba la ciudad de Babilonia, la madre de las rameras y las fornicaciones de la tierra. En parte de hierro, ahí está Roma, el Vaticano, que es la nación o es el estado más poderoso del mundo. Tiene tanta riqueza que puede acabar 2 y más veces con el hambre mundial, pero no lo hace. Y estas alianzas que se hacen son las alianzas que duran poco, son alianzas que se tienen. Ahí podemos tener la alianza que había entre los países más poderosos del mundo, que decían de que hay un tratado nuclear, el cual Irán estaba rompiendo, el cual sancionaban a Irán, y es porque las alianzas humanas no duran para siempre. Y vamos a ver lo que nos dice el doctor David Diamond. Dice que los pies de barro es que el imperio romano resurge en este tiempo. Como vimos, dice el doctor, en los renglones anteriores, Roma tal vez desapareció geográficamente como un imperio, pero su poderosa influencia persistió durante toda la historia hasta el día de hoy. Los líderes como Napoleón Bonaparte, Adolf Hitler y Benito Mussolini trataron de revivir las glorias pasadas de Roma, fusionando todos los países europeos en una sola nación, en una nación continental. Recuerde, se unificó la moneda, que hoy se le conoce como el euro. Se han unificado muchas cosas en Europa, y no solamente en Europa, sino también en los estados, por decir, en los estados americanos y en la Unión Europea como tal, donde las alianzas entre las naciones más poderosas del mundo llevan a un solo objetivo, y es al único más bien, al primero, porque el Adon Olam que se recita en Israel, el pueblo judío, dice que el Señor fue rey antes de que el mundo fuese, Él reinaba. Y cuando todo deje de ser, Él será reconocido como rey, reinando en gloriosa majestuosidad. El único Dios todopoderoso, el que recibe dominio, poder y potestad. Y mire lo que dice, que la piedra cortada no con mano humana es el reino universal, el reino del Mesías, el reino de Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores, aquel que murió por usted y por mí en la cruz del Calvario, aquel que está sentado hoy a la diestra de la majestad del Dios omnipotente y todopoderoso, aquel que vive, que estuvo muerto pero que vive por los siglos de los siglos y que reina en gloriosa majestuosidad en los cielos,
intercediendo ante el Padre por usted y por mí, intercediendo por su iglesia, llenándonos, guiándonos por su Santo Espíritu hacia donde tenemos que ir, lo que es el camino que debemos seguir, el camino del Mesías. La piedra que hirió la imagen se hizo un gran monte y llenó toda la tierra. Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza y el resplandor fue como la luz y rayos brillantes salían de su mano y ahí estaba escondido su poder. Su mano derecha. Él es la diestra del Dios Todopoderoso. Jesucristo es la diestra del Dios omnipotente, el que vive, que reina por todos los siglos. Él es la roca firme de la salvación, la peña de Oreb, que brota agua viva, agua de vida para nosotros, para saciar nuestra sed. Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Dice Apocalipsis 19. Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Y dice Zacarías 14:1, porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén la ciudad, y la ciudad será tomada, y serán saqueadas las casas y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Después saldrá el Señor y peleará contra aquellas naciones, como peleó en el día de la batalla, y se afirmará los pies sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá en medio, y vendrá el Señor mi Dios, Jehová mi Dios, y con él todos sus santos. Este es el reino del Señor Todopoderoso, la piedra que viene a desmenuzar a todos los imperios, demostrando de que no hay oro, de que no hay plata, de que no hay bronce, de que no hay hierro, de que no hay barro, que se someta ante su señorío, que se someta ante su potestad, ante su majestad, que se someta delante de él. Por eso dice la palabra del Señor en Apocalipsis capítulo 20, versículo 1, dice: Vi a un ángel que descendía del cielo, con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo y lo encerró, y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. Este es el reino majestuoso que derriba a todos los imperios. Este es el que va a demostrarle a Babilonia, a Media y Persia, a Grecia, a Roma y a todas las naciones, que es el único rey digno de adorar, digno de exaltar y digno, completamente digno de ser reverenciado por su gloria, por su majestad. Bendito sea para siempre.
Entonces el rey Nabucodonosor se postró sobre su rostro y se humilló ante Daniel, y mandó que le ofreciesen presentes e incienso. El rey habló a Daniel y dijo, Ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de los reyes, y el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. Entonces el rey engrandeció a Daniel y le dio muchos honores y grandes dones, y le hizo gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe supremo de todos los sabios de Babilonia. Y Daniel solicitó del rey y obtuvo que pusiera sobre los negocios de la provincia de Babilonia a Sadrach, Mesach y Abednego. Y Daniel estaba en la corte del rey. ¿Qué significa esto? Significa de que Dios va a exaltar a aquellos que se sometan bajo su voluntad, bajo su dominio, aquellos que aun cuando reciben la revelación de Dios, van a humillarse ante Dios y van a decir, la gloria y la honra le pertenecen a Dios, como Daniel dijo, fue Dios el que me reveló el asunto y fue Dios el que me dio la interpretación de este sueño. Y aún miramos en Daniel que el mismo rey Nabucodonosor se postró ante Daniel, dobló sus rodillas ante Daniel, reconociendo el señorío y la supremacía del único Dios todopoderoso, reconociendo que únicamente Dios podía revelar el sueño. Antes del sueño lo que él estaba pensando en su cama y después del sueño la interpretación del mismo. Él engrandeció a Daniel y le puso como gobernador, prácticamente como el segundo después de Babilonia. Pero la lealtad de Daniel a sus compañeros que le ayudaron a orar en este capítulo, como usted leyó, implorando a Dios Todopoderoso en sus misericordias que les revelara el asunto, él dijo, Señor, rey de Babilonia, yo te pido que también Sadrach, Mesach y Abednego estén puestos en los negocios de la provincia de Babilonia. ¿Por qué? Porque Daniel reconocía también de que estos compañeros suyos marchaban al mismo paso de él, pensaban lo mismo que él, y cuando se reunían, eran como un solo ser, como un solo hombre, adorando, glorificando, humillándose ante el Dios Todopoderoso y sirviéndole a Él fielmente, manteniendo sus convicciones firmes ante el Dios Todopoderoso. A aquellos sabios que habían sido hechos a un lado, cuando llamaron a los sabios y los prominentes, supuestamente sabios de Babilonia, fueron estos los que después vinieron a ser, en el caso de Daniel, el jefe de los sabios de Babilonia y gobernador sobre el imperio de Babilonia. Entonces hemos aprendido que no existe imperio más grande o reino más grande que el reino del Dios Todopoderoso. Hemos aprendido y hemos visto en Just Production de que Dios es el único que va a reinar en gloriosa majestuosidad antes de que el mundo fuese, hoy que el mundo es y cuando el mundo deje de ser, Él será reconocido como el único Dios Todopoderoso reinando en gloriosa majestuosidad. Este es Daniel capítulo número 2. Les esperamos en Just Production para el estudio de Daniel capítulo número 3 y vamos a esperar ansiosamente qué es lo que el Señor Dios Todopoderoso nos va a revelar en este capítulo. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Créditos a Just Production y primeramente la gloria y la honra es al Dios Todopoderoso. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde.